Colosenses capítulo 3. Hemos estado estudiando el libro de Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, y hemos estado viendo en los primeros 2 capítulos cómo Pablo está tratando de exaltar a Jesucristo hacia lo sumo. Está tratando de presentarles a Jesucristo a los colosenses como aquel que es mejor que todas las filosofías, aquel que es mejor que todas las religiones, aquel que es mejor que cualquier doctrina, aquel que es mejor que cualquier obra que pudieran hacer, aquel que es mejor que absolutamente todo lo que ha sido creado a través de la historia, porque Él es el Hijo de Dios, y no solamente es el Hijo de Dios, sino que Él es Dios mismo. Nos dice Pablo en esta carta. Ahí en su Biblia puede leer en Colosenses 1, en el versículo 15, Pablo nos recuerda aquí que dice: Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vimos lo que eso significa, lo que quiere decir que el Señor Jesucristo estuvo ahí con Dios desde el principio, está ahí con Dios en el presente, va a estar ahí con Dios hasta toda la eternidad, y cuando nos lleve a nosotros a estar con Dios, vamos a estar juntamente con Él, siendo cuidados por Él, siendo servidos por Él, nos dice el libro de Apocalipsis, y vamos a estar teniendo la oportunidad de adorarle como Él se merece por toda la eternidad. Se nos dice ahí en el versículo 18 del capítulo 1 que Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, es el que debe dirigir la iglesia. No somos los pastores, no son los ancianos, no son los diáconos, no son los obispos, inclusive no es ni siquiera el Papa, ¿sí? Jesucristo es el que debe ser la cabeza de la iglesia. Él es el que debe dirigir la iglesia. Su Espíritu Santo es el que debe darle a la iglesia las cosas que la iglesia necesita para poder crecer, para poder fortalecerse, para poder enfrentar todos los ataques que Satanás va a enviar en contra de la iglesia, para que la iglesia no trate de atacar las puertas del infierno para liberar a la gente que está yéndose al infierno, para interponerse entre esa gente y las puertas del infierno. Sí, el Señor Jesucristo nos dice que Él iba a construir su iglesia, Él la iba a edificar, y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Ahora, ¿qué quiere decir que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella? No quiere decir que el Satanás nos iba a aventar con sus puertas para tratar de atacarnos con ellas. No, quiere decir que como cristianos, como la iglesia, y Él siendo nuestra cabeza, podemos ir y atacar las puertas del mismo infierno, y las puertas del infierno no van a poder con nosotros. Y vamos nosotros a poder a interponernos entre esas puertas y las personas que se están yendo al infierno, predicándoles el evangelio, hablándoles del amor de Cristo, hablándoles de la salvación que Él ofrece. En Colosenses capítulo 2 y en el versículo 9, de nuevo Él nos dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? En Él habita toda la plenitud de la deidad, o sea que 100% Dios. No le falta nada de Dios, no le falta nada de lo que Dios tiene, ninguno de los atributos que dice, no le falta nada a Cristo. Él es el que corporalmente tiene en sí mismo toda la plenitud de la deidad. Y luego nos dice en el versículo 11 del capítulo 2, en Él, en Cristo, ustedes, los que ahora han creído en Él fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo, y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Entonces les está diciendo que todos los ritos que los judíos pudieran enseñarles y que pudieran tratar de decirles que tenían que cumplir con ellos para poder estar bien con Dios, le dicen, no sirven de nada, porque en Él, en Cristo, es como se es circuncidado verdaderamente. Pero no la circuncisión física de la que habla el Torá, de la que habla la ley, la circuncisión que Dios le dio a Abraham como el sello del pacto, sino la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. ¿Se da cuenta usted que el Señor le ha despojado de esa naturaleza pecaminosa? Tenemos que mantener eso en mente, porque cuando nos demos cuenta de quién somos en Cristo, y por eso me encanta el título de la miniconferencia para las hermanas, porque cuando recordamos quiénes somos en Cristo, entonces podemos darnos cuenta de en realidad qué tanto poder tenemos para vencer la carne, al diablo, para vencer a este mundo por medio de nuestra fe.
Y luego para los cristianos del Nuevo Testamento nos dice ahí en Colosenses 2 y en el versículo 12, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. En otras palabras, descubrimos aquí el simbolismo del bautismo. Sí, con el bautismo estamos simbolizando, estamos presentando un testimonio de que así como hemos muerto con Cristo, y como lo vamos a ver, los cristianos hemos muerto con Cristo, así también fuimos sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitamos con Él por la fe en el poder de Dios, que fue quien lo levantó a Él de los muertos. Y entonces, sabiendo todas estas cosas, dándonos cuenta de todas estas cosas, habiéndonos dicho todas estas cosas, ahora Pablo abre el capítulo 3 y en el versículo 1 diciendo lo siguiente, y puede seguirlo conmigo ahí en su Biblia. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Noten por favor aquí las tres cosas que está diciendo Pablo a la iglesia. Puesto que ya han resucitado con Cristo, y si ustedes son creyentes en Jesucristo, ustedes han resucitado con Él, ¿sí? Ustedes han vuelto a la vida con Él, ya no están muertos espiritualmente, el Espíritu de Dios mora en ustedes y eso les da nueva vida a ustedes y a mí y a todos los creyentes. Entonces, porque ustedes ya han resucitado con Cristo, entonces, esto es lo que deben estar haciendo: busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de las cosas celestiales. ¿En contraste con qué? En contraste con las cosas terrenales. ¿Sí? Debemos de buscar las cosas del cielo antes que las cosas de la tierra. Porque cuando nos damos a la tarea de buscar, de ir detrás de las cosas del cielo, es cuando vamos detrás de aquello que verdaderamente importa, de aquello que es eterno, de aquello que nunca va a terminar, de aquello que nadie nos va a poder quitar. Cuando vamos tras las cosas de la tierra, descuidamos las cosas del cielo y a veces terminamos perdiendo tanto la una como la otra. Terminamos perdiendo tanto la una como la otra. Saben que yo les puedo dar testimonios de mi rebeldía contra Dios que los dejaría asombrados a muchos. Pero algo que les puedo decir que va de acuerdo con lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando yo en mi juventud, y lo digo entre comillas porque no sé si fue algo que hice de todo corazón o simplemente de los labios para afuera, vine a Cristo, tuve la oportunidad de servirle desde muy joven. Pero las cosas de la tierra tenían más importancia para mí. Y entonces, en lugar de entregarme de lleno a las cosas del cielo, me entregué de lleno a las cosas de la tierra. Y cuando menos pensé, estaba tan envuelto en las cosas de la tierra que las cosas del cielo ya no me importaban. Pero porque las cosas del cielo ya no me importaban, el Señor no podía bendecir mi vida, podía protegerme, podía hasta cierto punto protegerme de los ataques del enemigo y de que Él me quisiera matar, y lo intentó algunas veces, se los aseguro. Pero no pudo bendecirme como Él quería bendecirme. Y terminé tomando muchas decisiones completamente equivocadas y perdí las cosas de la tierra que quería tener, por las que tanto me afané, por las que tanto luché, pero al mismo tiempo perdí las cosas del cielo que ya tenía, porque mi corazón se enfrió. Y se enfrió al grado en el que no sentía la convicción del Espíritu Santo. Me daba cuenta de lo que estaba haciendo y algo me decía en el corazón que estaba mal, pero ya no sentía la reprensión, al Espíritu Santo redarguirme o haciéndome sentir convicción. Por eso Pablo aquí está diciendo, porque ya han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Eso es lo más importante que como cristianos debemos de pensar en hoy y poner nuestra atención en hoy. En que nuestro peregrinar por esta tierra, nuestro caminar por esta tierra debe estar consumido por nuestra búsqueda de las cosas del cielo.
de las cosas de arriba. A través de nuestra vida vamos pasando por etapas, ¿no es cierto? Pasamos de una etapa a otra. A menudo les decimos a nuestros hijos cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a los 13, 14 años, ya no eres un niño, ¿ok? Ahora eres un adolescente. Tienes que empezar a pensar y a comportarte como tal. Y empiezan a pensar y a comportarse como tal. Y luego decimos, no, mejor vuelve a ser niño. No nos gusta por donde van. Pero hasta que eso no pasa, les estamos diciendo, les estamos recordando, ya no eres un niño, ahora tienes que pensar como alguien de mayor edad, como un adolescente. Cuando llegan a los 18 años y se gradúan de la high school, oh, qué gozo, ¿no es cierto? Verlos allá enfrente y poner con la cosa esa que se ponen y con el gorrito medio alocado ese que se ponen también. Y cómo se gradúan y ahora sí van a conquistar el mundo. Y les decimos, ya no son adolescentes, ya son adultos. Tienen que comenzar a pensar y actuar como tales. Tienen que ser más responsables. Tienen que ver las cosas de una manera diferente. Las decisiones que van a empezar a tomar pueden afectar no solamente su vida presente, sino su vida futura. Las decisiones que están por tomar pueden afectar lo bien o lo mal que les va a ir en la vida. La cantidad de dinero que van a ganar o van a perder en sus carreras o van a perder por falta de ellos. Les decimos que tienen que empezar a comportarse como adultos. Y esto es lo que Pablo está tratando de decirles aquí a los cristianos en la iglesia colosense. Si les está diciendo, han muerto con Cristo, pero también han resucitado con Él. Por lo tanto, su mente debe estar puesta más en las cosas espirituales, más en las cosas del cielo, más en las cosas de arriba que en las cosas de aquí en la tierra. En otras palabras, se han graduado de un ser terrenal que lo único que busca es satisfacerse a sí mismo, que lo único que busca es tener todo lo mejor de esta tierra, que lo único que busca es las comodidades y la abundancia y la prosperidad de esta tierra, y se han convertido en seres espirituales que ahora tienen una noción por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora tienen noción de las cosas espirituales. El Espíritu Santo de Dios les habla a sus corazones. El Espíritu Santo de Dios está constantemente tratando de dirigirlos. El Espíritu Santo de Dios les está enseñando a través de las Escrituras lo que complace a Dios, lo que no complace a Dios, lo que Él odia, lo que Él ama, lo que Él quiere, lo que Él desea de parte de ustedes para poder bendecirlos como Él quiere bendecirlos. Y lo que Pablo les está diciendo aquí es, eso es lo que deben, se han graduado. Les hablaba de nuestro viaje a Magic Mountain y había algunos jóvenes que iban con nosotros que tenían tanto miedo a las montañas rusas, no se querían subir a nada. Y mi primer pregunta para alguien que no se quería subir a nada, le decía, ¿cuál es la montaña rusa más grande que te has subido? Y ya me decían, no, pues tienes razón de tener miedo, les decía yo, ¿verdad? ¿Quieren saber cuál es el juego que más temía yo cuando tenía su edad? Y me preguntaban, ¿cuál? La rueda de la fortuna. Se ríen porque la rueda de la fortuna no es nada para nadie de nosotros, ¿verdad? Y les estoy diciendo la verdad, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, así es que no les puedo estar diciendo mentiras o si no me voy a ir al infierno. Pero me acuerdo la primera vez que me subí a una rueda de la fortuna, ¿saben lo que hice? Me subí y cerré los ojos bien apretados cuando íbamos subiendo. Y luego los abrí en una ocasión y miré que estábamos bien alto y los volví a cerrar más apretados. Y luego calle, boca, pare, lengua, que empieza a dar vueltas sin pararse. ¿Y sabe qué hacía? Parpadeaba. Porque quería ver, pero no quería ver. Y ese era mi consejo a los jóvenes que tenían miedo. Saben que súbanse, cierren los ojos. Si sienten el valor de abrirlos, ábranlos. Y si les da miedo, parpadeen nada más. Y hubo jovencitas que nunca se habían subido a montañas rusas como esas, que cuando se bajaron, pero sí. ¡Woo! ¿Cuál sigue? ¡Vámonos! Y los que han estado ahí, miren, nos subimos a X2, nos subimos a Tatsu, nos subimos a Full Throttle, nos subimos a Goliath, nos subimos a Revolution, nos subimos a Batman 2 veces seguidas, ¿ok? Nos bajamos, corrimos a meternos a la línea otra vez y nos volvimos a subir.
Les digo, se sentía que se me iba a salir el corazón por la boca de tanta vuelta y tanto brinco. Y lo que les decía a los jóvenes que finalmente tenían el valor para subirse, les decían: hoy se graduaron. Hoy se graduaron. Ya nunca le van a tener temor a otra montaña rusa. Porque hicieron lo que se les hacía imposible hacer. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Sí, nos hemos graduado, mis hermanos, hemos graduado de una existencia terrenal a una vida en la cual tenemos conocimiento tanto del ámbito terrenal como del ámbito espiritual, como del ámbito celestial. Y como cristianos, nuestro énfasis, nuestro enfoque debe estar puesto en las cosas de arriba, en donde está sentado Cristo a la derecha de Dios. Ahora noten cómo comienza Pablo este tercer capítulo aquí. Comienza hablando del Cristo resucitado. Y comienza hablando de que Él está sentado a la derecha de Dios en el cielo. Y saben que como cristianos lo primero que nosotros tenemos que hacer también es exaltar a Jesucristo hasta lo sumo en nuestras propias vidas, de la misma manera que lo ha hecho el Padre sobre todo nombre. Si queremos tener vidas realmente victoriosas espiritualmente hablando, si queremos tener vidas que realmente honren a Dios, si queremos tener vidas realmente felices, que no vayamos a perder el gozo porque las cosas no están yendo como nosotros queremos, que no vamos a sentirnos que no hay felicidad en nuestra vida porque las cosas que deseamos no nos están llegando. Lo primero que tenemos que hacer es exaltar a Jesucristo hasta lo sumo en nuestras propias vidas, de tal manera que no hay nada ni nadie más importante que Él en ellas. ¿Entendieron eso? Nada ni nadie, ni nuestros padres, ni nuestro cónyuge, ni nuestros hijos. Él es lo más importante. Él está por encima de todo. Es necesario. Hablábamos, mi esposa y yo ayer andábamos de compras y hablábamos de lo que se necesita para que un varón pueda ser completamente fiel a su esposa y pueda entregarse completamente a ella sin ninguna reserva. Y llegamos a la conclusión de que para que un varón pueda hacer eso 100%, para que pueda estar completamente convencido de que puede hacerlo, primero tiene que entregarse a Jesucristo 100% y serle fiel a Él por sobre todas las cosas. Porque el varón que le es fiel a Jesucristo, a quien nunca ha visto, a quien solamente por fe sabe que existe, y puede serle fiel a Él en todo lo que hace, puede serle fiel a su esposa porque la tiene ahí a un lado y porque sabe que eso es lo que Él espera de él, del esposo. Y el esposo entonces, por temor a ofender a aquel que pagó por su vida, por su espíritu, con su misma sangre, se siente llamado a tener esa fidelidad para con su esposa. Pero es lo único, y eso es lo único que funciona en cualquiera de nuestras vidas, en cualquier aspecto de nuestra vida. Vamos a fallar en una y otro aspecto de nuestra vida, vamos a tener pruebas y vamos a fracasar, el diablo nos va a tentar y vamos a caer en la tentación si Cristo no está puesto por encima de todo lo demás en nuestras vidas. Por eso Pablo está diciendo, si han resucitado, o ya que, o puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Porque eso es lo que nos va a ayudar a tener esas vidas victoriosas. Eso es lo que nos va a ayudar a tener esas vidas que deseamos tener en Él. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a los cristianos ahí. Han muerto con Cristo, juntamente con Él, pero también han resucitado con Él. Por lo tanto, su mente debe estar puesta en las cosas espirituales. Lean conmigo lo que dice Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 2, comenzando con el versículo 1, en donde Pablo escribe: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Noten, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Estábamos muertos.
Versículo 2 dice, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten, los cuales en otro tiempo practicaron, tiempo pasado. Sí, ¿por qué los practicaban? Porque vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y vivían conforme con el príncipe del poder del aire, que es Satanás, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, todos los que no han venido a Cristo. Versículo 3, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo, de nuevo, tiempo pasado, antes de venir a Cristo, y seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Versículo 4 dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con el que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Ante los ojos de Dios, ¿en dónde estamos nosotros como creyentes ahorita? Ante los ojos de Dios estamos sentados al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Él puede ver el pasado, Él puede ver el presente, Él puede ver el futuro. Y a todos los que hemos creído en Cristo, Él nos ve ya sentados con Cristo en esos lugares celestiales. Y anhela el día en el que vayamos a estar con Él físicamente en esos lugares celestiales. Pero debemos darnos cuenta que de acuerdo a Él, de acuerdo a sus propósitos, nosotros ya estamos sentados ahí. Pero ¿saben qué? Tenemos que comenzar a vernos como Él nos ve. A veces nos la pasamos contemplando nuestra vida pasada y sintiendo la culpabilidad una vez más de todo lo que hemos hecho. Y dudando del perdón de Dios por nuestros pecados. Y pensando que quizás aquel pecado que cometí el 26 de octubre de 1986, ese no lo va a perdonar. Quizás todos los demás sí los pueda perdonar, pero ese no me lo va a perdonar. Y vivimos condenándonos nosotros mismos, cuando Él ya nos ha perdonado absolutamente todo. Y tenemos que vernos como tal. ¿Sí? Ahora este es un concepto que a veces se tuerce, especialmente cuando se predica el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Tenemos que vernos como hijos del Rey, tenemos que vernos como aquellos que tenemos todos los tesoros del cielo a nuestra disposición. Tenemos que tener la fe para poder alcanzar todo lo que queramos, todo lo que deseemos, para alcanzar la sanidad completa, para nunca estar. Somos hijos del Rey, tenemos que comportarnos como tal, y cuando empecemos a vernos como hijos del Rey, entonces nada nos va a faltar. Ese es el evangelio de la prosperidad. Pero eso no es de lo que habla aquí. Cuando nos vemos como hijos de Dios, y vimos esto la semana pasada, cuando nos vemos como completamente redimidos en Cristo Jesús y en los lugares celestiales, como Él nos ve en esos lugares celestiales, entonces comenzamos a darnos cuenta, hey, tengo poder sobre el pecado. Tengo poder sobre el egoísmo. Puedo vivir una vida fiel a Dios. Puedo vivir una vida que le agrade a Él. Porque Él me ha salvado. Él me ha redimido. Él me ha dado una vida nueva. Él me resucitó de entre los muertos. Cuando Él resucitó, y ahora el mismo poder que opera en Él, que operó en Él para ser levantado de los muertos, que fue el Espíritu Santo, opera en mí. Yo tengo el poder para hacerlo. Y cuando el cristiano se da cuenta de eso, el cristiano puede vivir una vida victoriosa sobre el pecado y sobre Satanás. ¿Va a ser perfecto? No. Pero va a poder tener más y más y más victorias en Cristo, y se va a dar cuenta de en realidad lo poderoso que es, porque el Espíritu Santo de Dios mora en él. Sí, tenemos que tomar en cuenta estas cosas, tenemos que tomar en cuenta esta situación. Espérame, con Cristo, estoy resucitado con Cristo. Él ya me ve sentado en los lugares celestiales. Él ya me ve perfecto, aun cuando yo sé que no soy perfecto. ¿Cómo puede ser eso? Por fe.
Ahí es donde entra la fe. Y así como les decimos a nuestros hijos, ya tienes esta edad y tienes que comportarte, tienes que dejar de comportarte como niño y tienes que comportarte como adolescente. Así como les decimos a nuestros graduados de la high school, ya eres un adulto y tienes que comportarte como adulto y tienes que manifestar ciertos comportamientos y ciertas responsabilidades y tienes que fijarte en qué decisiones tomas, porque esas decisiones te van a afectar toda la vida. Así también el Señor nos dice a través de las escrituras de Pablo, porque ustedes ya se han graduado de ese ámbito terrenal solamente y ahora tienen conocimiento de lo espiritual, porque ustedes han resucitado con Cristo Jesús. Ahora ustedes tienen que dejar de poner su mente en las cosas de la tierra nada más y poner su mente en las cosas de arriba, poner su mira en las cosas de arriba. Y tomando en cuenta cómo Él nos ve al ser resucitados con Él, debemos entonces seguir el ejemplo que Él nos dejó con su vida, tanto antes como después de su muerte y su resurrección aquí en la tierra. Porque cuando los vemos a Él durante su vida y lo vemos a Él después de que resucitó de los muertos, vemos exactamente cómo debemos estar viviendo nosotros como cristianos para ser igual que Él. Nos llamamos cristianos porque somos como Cristo. Debemos de buscar ser como Cristo. Debemos de buscar esas cosas de arriba en donde Él está sentado. ¿Qué hizo Cristo entonces después de su resurrección? Después de que el Señor lo levantó de entre los muertos. En primer lugar, después de su resurrección, Jesús dejó la tumba. Dejó la tumba. Yo he estado en la tumba en la que se cree que Jesucristo fue sepultado y quiero decirles algo. La tumba está vacía. Jesús no está ahí. Dejó la tumba. Nosotros entonces también, como Él, ya no debemos vivir en el pecado. Ya no debemos vivir en la tumba como si todavía estuviéramos muertos. Hemos sido resucitados juntamente con Él. Debemos de vivir como aquellos que han sido resucitados de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y nuestra vida debe de manifestar esas cosas. En Romanos capítulo 6, los versículos 5 al 7, Pablo escribe: porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 5, de nuevo. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, noten, ha sido liberado del pecado. Se fijan, el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Nosotros hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él. Entonces nosotros, por haber muerto con Él y resucitado con Él, hemos sido liberados del pecado. No tenemos por qué vivir constantemente esclavizados por el pecado. Si seguimos siendo esclavizados por el pecado, algo no está en donde debe de estar. No estoy diciendo que nunca pecamos, pero no practicamos el pecado, como dice Juan en primera de Juan. No estamos siendo esclavizados por Él. No estamos siendo forzados por Él a practicarlo una y otra y otra y otra vez. De nuevo, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Y sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Somos libres para no practicar el pecado, pero tenemos que vernos como Cristo nos ve para poder darnos cuenta de que eso es lo que Él ve en nosotros. Tenemos que vivir de tal forma. Después de su resurrección, Jesús pasó su tiempo restante aquí en la tierra, sirviendo y ministrando a sus discípulos, estando con ellos, acompañándolos a donde ellos iban, buscándolos inclusive en los lugares que ellos se encontraban, aun cuando ellos pensaban que Él todavía no había resucitado, aun cuando después de que las mujeres les dijeron que había resucitado, hubo quienes no habían creído. Él siguió buscándolos, Él siguió sirviéndoles, Él siguió ministrándoles todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos vivir para estar
con otros, para buscar a otros, para enseñar a otros y para servir a otros. Esa es la mente espiritual. Esa es la mente que está puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. La mente que está puesta en las cosas de la tierra, de nuevo, solamente piensa en mí, en lo que es mejor para mí, en cómo puedo lograr más para mí, en quién me puede servir a mí, en cómo me pueden dar más a mí. Todos los demás tienen que fijarse en mí. Eso no fue lo que hizo Jesús aún después de resucitado. Sí, Él se quedó a ministrar, a servir, a enseñar a sus discípulos. Y nosotros debemos hacer lo mismo mientras nuestra vida dure aquí en la tierra. Tengo un tío, es mi tío Vic. Puedo decir que él es mi padre espiritual. Está en su lecho de muerte ahorita. Literalmente se está muriendo. Ayer mismo le dieron unas cuantas horas. Y una de mis primas está constantemente comunicándonos por Facebook cómo está. Pero ¿saben qué? Veo a mi tía a un lado de él. ¿Y sabe qué está haciendo mi tía? Está sosteniendo a uno de sus bisnietos para que lo vea, para que le hable, para que mi tío quizás pueda encontrar consuelo. Pero ¿saben una cosa que noto? Que en ninguna de las cosas que están poniendo en Facebook, ninguna de las cosas que dicen, hay tristeza, o preocupación, o llanto, de dolor. Hay más bien una expectación de que Él va a entrar en la presencia de su Padre Celestial y va a ser recibido por Cristo y le va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y esa esperanza que ellos tienen, porque Él ha sido fiel toda su vida, esa esperanza que ellos tienen los mantiene no esperando la tristeza que va a venir con su muerte, sino anticipando el gozo que Él va a sentir cuando entre en la presencia de Cristo, y el gozo que ellos sienten al ver el legado que Él está dejando detrás a través de toda su familia. Mi papá murió, como les dije la semana pasada, cuando yo tenía 1 año y medio y mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor. Nunca lo conocí. Y mi prima me dijo que mi tío siempre había sentido una gran responsabilidad por mi hermano y por mí. Y siempre nos procuró para llevarnos a la iglesia, para llevarnos a las actividades de niños, para llevarlos a las actividades de jóvenes, etcétera, etcétera. Y le escribí un mensaje a mi prima y le dije, ¿sabes qué? Cuando mi tío Toto, le decíamos Toto, cuando mi tío Toto llegue a la presencia del Señor, después de que Jesús lo reciba en las puertas del cielo y le diga, bien, buen siervo y fiel, el que va a estar enseguida del Señor va a ser mi papá. Y le va a dar un abrazo de lo más fuerte. Y le va a dar un beso en cada mejilla. Y le va a decir, gracias por haber cuidado de mis hijos. ¿Por qué lo hizo mi tío? ¿Por qué pudo hacerlo por tantos años? Nos pudo haber dejado. Mi mamá se había casado de nuevo, mi papá no es creyente. Pudo haber dicho, ¿para qué? ¿Saben por qué? Porque él tenía y ha tenido toda su vida los ojos puestos en las cosas de arriba, en donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y lo que él más anhelaba era poder escuchar las palabras, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Y estoy seguro que las va a escuchar, quizás en unas cuantas horas, si es que no las escuchó ya. Entonces, después de su resurrección, Jesús pasó su tiempo restante ministrando a sus discípulos, enseñando a sus discípulos. Nosotros debemos hacer lo mismo, vivir nuestras vidas aquí en la tierra después de haber resucitado con Él, para estar con otros que necesitan saber de Cristo, que necesitan ser discipulados, que necesitan ser alentados, que necesitan ser consolados, y servirles nosotros también a ellos. En Marcos capítulo 10, comenzando con el versículo 42. Marcos 10, 42 dice, pero Jesús los llamó y les dijo, esto es cuando están alegando quién va a ser el mayor entre ellos.
Jesús los oye y los llama y les dice: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será ¿qué? Su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será ¿qué? Su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el corazón del Señor. Ese debe ser nuestro corazón también mientras estemos aquí en la tierra. En Juan capítulo 13, los versículos 14 al 17, después de haberle lavado los pies, les dice a sus discípulos: pues si yo, el Señor, el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo. Por favor, subrayen en sus Biblias esas palabras. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, noten el versículo 17, si saben estas cosas, ¿y qué? Y las hacen, serán bienaventurados. No levanten la mano, ¿cuántos sabemos estas cosas? De nuevo, no levanten la mano, ¿cuántos hacemos estas cosas? Porque no se puede saber nada más. Se tiene que hacer y entonces la bienaventuranza viene. Pero muchos creemos que el conocimiento es lo que trae estas bienaventuranzas. Y no, es lo uno de la mano de lo otro. Van de la mano los dos, están ahí en la misma oración. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Esa es la economía del cielo. El que tiene sus ojos puestos en las cosas del cielo ve estas cosas, entiende estas cosas. Y algunos de ustedes pensaron: sí, ya lo sé. Y luego pensaron: no lo estoy haciendo. Y luego pensaron: lo tengo que hacer. Otros no pensaron eso. Otros pensaron: no lo sabía. Pues ¿saben qué? Ahora lo supieron. Ahora lo supieron. Y ahora, los que tienen sus ojos puestos en las cosas de arriba, en donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, ¿saben cuál va a ser su reacción? Lo voy a hacer. No sé cómo, no sé en qué capacidad, pero lo voy a hacer. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. En Efesios 4, versículos 11 al 13, se nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ustedes, a mí. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Con qué objeto? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten, Él puso dentro de la iglesia a todas estas personas, los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. La palabra quiere decir equipar, darles el equipo necesario, darles las herramientas necesarias a los santos para la obra del ministerio. Lo que quiere decir que todos los que somos santos en Cristo hemos sido llamados al ministerio. No responda, pero ¿en qué ministerio está sirviendo usted? Porque ha sido llamado al ministerio. ¿Está fungiendo como evangelista? ¿Está fungiendo como apóstol? ¿Está enseñando a alguien? ¿Está sirviendo a alguien de alguna manera? Porque eso es lo que Cristo hizo, porque Él tenía su vista puesta en las cosas del cielo. Y eso es lo que nos llama a ser nosotros, si tenemos nuestra vista en las cosas del cielo también. Después de su resurrección, Jesús vivió con un poder sobrenatural, con la habilidad de hacer cosas imposibles. Ahora pongan atención a esto que les voy a decir. Nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo. Porque el Espíritu Santo de Dios que obró en Él es el mismo Espíritu Santo de Dios que obra en nosotros.
Estamos haciendo cosas sobrenaturales. Y cuando estoy hablando de cosas sobrenaturales, no estoy hablando de milagros necesariamente, aunque son parte de ello. No estoy hablando de obras y de grandes maravillas. No estoy hablando de eso necesariamente, aunque todo es parte de ello. Pero saben que la vida del cristiano, por su naturaleza, es una vida en sí sobrenatural. Necesitamos poder sobrenatural para poder leer y estudiar y meditar en la Biblia. Necesitamos poder sobrenatural para poder reunirnos con los demás hermanos a alabar el nombre del Señor. Necesitamos un poder súper sobrenatural para poder dar de nuestros tesoros. Necesitamos un poder sobrenatural para poder dar de nuestro tiempo. Necesitamos un poder súper sobrenatural para poder dar de nuestros talentos. Porque muchos de nosotros tenemos talentos que no usamos por temor a usarlos, porque pensamos que no somos lo suficientemente buenos o lo suficientemente santos o lo suficientemente, qué sé yo, para hacerlo. Y si Dios le ha dado un talento, tiene que usarlo para su gloria, tiene que usarlo para su obra. ¿Sí? Entonces Él usó, después de su resurrección, vivió con un poder sobrenatural, con la habilidad de hacer cosas imposibles. Nosotros también debemos hacer lo mismo con el poder del Espíritu Santo. A lo mejor algunos de ustedes tienen el don de sanidad, pero nunca se han atrevido a poner su mano sobre alguien y decir: en el nombre de Cristo, sé sano de tu enfermedad. Quizás algunos de ustedes tienen el poder espiritual para hablar en lenguas, pero nunca han querido hacerlo. Quizás tienen el don espiritual para interpretar esas lenguas, pero nunca se han atrevido a hacerlo. Quizás tienen el don espiritual para ser generosos, pero nunca se han atrevido a hacerlo. Dios les ha dado el talento para cantar, pero ustedes han decidido que no son lo suficientemente buenos cantantes como para hacerlo. Y han dejado de creer en el poder sobrenatural de Dios para ser los buenos cantantes si tan solo practican. ¿Se fijan ustedes? Entonces, así como Él cuando resucitó hizo todo lo que hizo por su poder sobrenatural, por medio del Espíritu Santo, así nosotros también lo podemos hacer. En Romanos capítulo 8, los versículos 11 al 14, Pablo escribe ahí: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Versículo 12, así que hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. Después de su resurrección, Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, estaba esperando que iba muy pronto a ascender al cielo e iba a estar de nuevo en el lugar que le correspondía, que era la diestra de la justicia de Dios. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Estar constantemente pensando en el hecho de que un día vamos a estar en la presencia de Dios y debemos reconocer que nuestra ciudadanía no es de Estados Unidos, no es de México, no es de Chile, no es de Argentina, no es de Colombia, no es de Perú. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y debemos vivir como ciudadanos del cielo. En Filipenses capítulo 3, los versículos 17 al 21, Pablo escribe: hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Versículo 20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él está en Él, es por Él, es en Él. Dios desea tener comunión con nosotros a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pero nosotros debemos de poner nuestras mentes en las cosas del cielo y buscarlo a Él. Noten ahí el versículo 3 rápidamente de Colosenses 3. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Cuando está hablando de la mira es como si estuviéramos con un rifle apuntándole a algo para pegarle. Es como cuando estamos en el carnaval y estamos apuntándole a aquella cosa que nos va a dar el premio más grande que podamos ganarnos. Porque eso es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Ganarnos el premio más grande que podamos ganarnos, ¿verdad? Y apuntamos con el rifle para pegarle a esa cosa que nos va a dar ese premio. Eso es lo que está diciendo aquí al decir pongan la mira en las cosas del cielo. Es lo que está diciendo. Pongan la mira para que le peguen al cielo. Apúntenle al cielo. Porque si le apuntan a la tierra, ¿saben qué? Van a perder tanto la tierra como al cielo. Pero si le apuntan al cielo, van a ganar las dos cosas. Van a ganar las dos cosas. Pero tenemos que apuntarle al cielo primero y olvidarnos de las cosas terrenales. En Romanos 12 y el versículo 2, Pablo nos dice: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. No podemos comprobar la voluntad de Dios, no podemos comprobar lo que es bueno, agradable y perfecto si no estamos siendo transformados y no estamos adoptando las costumbres de este mundo. Si estamos adoptando las costumbres de este mundo y no estamos dejando que el Señor nos transforme en lo que Él quiere transformarnos, renovando nuestra mente, nunca vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuántos quieren comprobar lo que es la voluntad de Dios para sus vidas? Dejen de apuntarle a las cosas terrenales y apunten a las cosas del cielo. No adopten las costumbres de la tierra y sean transformados diariamente por medio de la renovación de su mente. Y eso va a suceder. En Mateo 6, versículos 25 al 33, Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Versículo 27 de Mateo 6. ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Créanme, se los digo por experiencia, ninguno de nosotros. Ya lo intenté de miles de maneras, colgándome de los tobillos, pidiéndole a mi papá que me jalara el cuello así para arriba. Ya lo intenté, poniéndome pesas en los tobillos y brincando para ver si así me... Lo he intentado. No podemos. No se puede. Versículo 28 de Mateo 6 dice: ¿y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen, ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque la gente, el mundo, los incrédulos, los que tienen la mente fija en las cosas terrenales, andan tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice ahí? Todas estas cosas les serán añadidas. Si le apuntan al cielo, van a ganar la tierra juntamente con Él. Si le apuntan a la tierra, van a perder los dos. Si han resucitado con Cristo, esta es la mentalidad que debemos tener. ¿Sí? ¿Por qué? Versículo 3, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
De nuevo nos recuerda que hemos muerto y que nuestra vida ahora está segura con Cristo en Dios. Sí, ya no tenemos por qué preocuparnos por esas cosas. ¿Y en dónde puede estar nuestra vida más segura? Que escondida con Cristo en Dios. Ahí es donde verdaderamente hay seguridad. Segunda de Timoteo 2, versículos 11 al 13, Pablo escribe: esta palabra es fiel. Si morimos con Él, ¿también qué? Viviremos con Él. Si sufrimos, dice el versículo 12, ¿también qué? Reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Versículo 13, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y luego noten lo que les dice en el versículo 4. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Tienen a ustedes algún familiar o amigo que ama la música? Ama la música, pero sí con todo el corazón. Sí, a veces de gente como esa se dice: la música es su vida. ¿No es cierto? Uy, la música es su vida, para eso vive. Vive para tocar el piano, vive para tocar la guitarra, vive para cantar. No hay un momento del día en que no esté con la guitarra en la mano, en que no esté sentado al piano, en que no esté cantando. Vive para la música es su vida. O alguien tiene un deporte favorito. Para donde quiera que va con la pelota. ¿Verdad? Y con la rodilla, la cabeza, y le da, le chuta, le burla, le hace, uy, qué bárbaro. ¿Qué decimos? Ese deporte es su vida. Ahora hay gente que vive para el trabajo, ¿verdad? Su mente siempre está en el trabajo. Tengo que ir al trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Si no voy yo, ¿quién lo va a hacer? Si falto yo, no va a haber nadie que pueda suplir mi lugar. Tengo que estar ahí. Pero es que se va a casar tu hija. No le hace, tengo que ir al trabajo. Me fui al extremo. Pero hay gente así. ¿Qué decimos? Vive para su trabajo. No tiene tiempo para nadie ni nada más, vive para su trabajo. Del cristiano se debería decir: Jesucristo es su vida. Vive para Jesucristo. Siempre está pensando en Él, siempre está hablando de Él, siempre está cantándole a Él, siempre trae algún versículo de la Biblia que habla de Él. Todo se mueve alrededor de Jesucristo. Cualquier plática tiene que sacar a Cristo. Cualquier consejo tiene que hablar de Cristo. Hasta cuando habla de recetas de cocina, de alguna manera tiene que meter a Cristo ahí. Nos reímos, pero esa debe ser la vida del cristiano. Sí. El Salmo 42, los versículos 1 y 2. David escribe: como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? No puede esperar el siguiente día, no puede esperar la siguiente vez que pueda ir a saciarse de las corrientes de agua fresca que solamente Dios puede dar. Su alma le pide la presencia de Dios, le hace sentir sed por la vida que solamente Dios puede dar. Y se pregunta: ¿cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Y tiene aquí connotaciones terrenales, porque podemos venir y estar en la presencia de Dios aquí, pero también tiene connotaciones celestiales, porque un día voy a estar en el cielo con mi tío Toto, y con mi papá, y con mis abuelitos, y todos vamos a cantar alabanzas al Señor. Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas 2:20, vamos a subirnos un poco hacia arriba.
Pablo les escribe y les dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. La vida lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por último, esta mañana aquí, y espero que todos lleguemos al punto en el que podamos decir esto. Pablo lo escribe a los filipenses en Filipenses capítulo 1, el versículo 21, que dicen: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo puede decir usted hoy? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si lo puede decir con todo su corazón, póngase de pie conmigo. Lo vamos a tratar de poner en la pantalla. Filipenses 1, 21. Es el último versículo en la lista. Pero estoy seguro que está tan corto que ya se lo aprendieron. De nuevo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una vez más: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos.